Marco teórico sobre la violencia de género. Bueno, según los datos, estos datos son de ONU Mujeres, la violencia de género es un problema social. Las estadísticas nos muestran que a nivel global, alrededor de un tercio de mujeres del mundo ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual por alguien que no es su pareja. Es decir, el 30% de las mujeres de 15 años o más. De las que han mantenido una relación, casi una de cada 4 adolescentes de 15 a 19 años ha experimentado violencia física y o sexual por parte de su pareja o marido. A nivel global, alrededor de 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2020. Unas 47.000 de ellas, es decir, un 58%, a manos de sus parejas o familiares. Hasta octubre del 2021, 52 países habían integrado la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas en sus planes de respuesta al COVID-19. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. En 2018, la mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se detectaron, es decir, el 92%, eran mujeres. En 5 regiones, el 82% de las parlamentarias reportó haber experimentado algún tipo de violencia psicológica durante su mandato. Estas estadísticas son un ejemplo de que la violencia de género es un problema social y, por tanto, debe ser abordado a través del Estado para subsanar estas situaciones de desigualdad, de discriminación y violencia. Pero vamos más puntualmente a entender qué es la violencia contra las mujeres en nuestro sistema legal. La Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres en Argentina define a las violencias contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Y nuestra ley, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, habla de 6 tipos de violencia contra las mujeres. Habla de tipos de violencia y de modalidades de violencia, que son los ámbitos donde se dan estas violencias. Y estos 6 tipos de violencia que nombra la ley, que son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, no es que se dan por separado, sino que muchas veces se dan a la par y se refuerzan entre ellos. Cuando hablamos de la violencia física, hablamos de todo lo que atenta contra el cuerpo o la integridad física de la mujer. Y va desde un tirón de pelos, un empujón, una cachetada, hasta el caso extremo de un femicidio. La violencia psicológica es toda la que causa daño emocional, disminución de la autoestima, humillaciones en la mujer. Puede ser amenazas, acoso, humillación, como decíamos, deshonra, ridiculización, chantaje. La violencia psicológica es bastante fuerte, porque es un tipo de violencia que muchas veces va corriendo los límites de lo aceptado por la mujer, de lo que se ve como normal. Violencia física es, por ejemplo, todo lo que atenta contra la autoestima de la persona. Decir, si vos no valés, todo lo que haces está mal, sos fea, sos gorda, ¿quién te va a querer? Si me dejás, te vas a quedar sola, no servís para nada. Todo este tipo de violencia psicológica que va atentando contra la autoestima de la mujer es muy peligrosa, como decíamos,
porque va corriendo los límites de lo que la mujer ve como normal. La violencia sexual habla de la vulneración con o sin acceso genital del derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual. Y va desde amenazas, uso de la fuerza, violación dentro del matrimonio, prostitución forzada, abuso sexual, trata de mujeres. Hay una forma de manifestación de este tipo de violencia sexual que tenemos muy normalizado, como por ejemplo el acoso sexual callejero, algo que sucede a diario a la mayoría de las mujeres que caminan libremente por la vía pública, eh, y que está tan normalizado que no vemos como violencia. Con la violencia sexual, como dice la definición, implica la vulneración con o sin acceso genital del derecho a una vida sexual. Y tiene que ver con el consentimiento, esta violencia sexual. Por eso se habla de la violación dentro del matrimonio, porque tiene que ver con el consentimiento de la mujer, con el derecho a decidir sobre su vida sexual. La violencia económica y patrimonial es la que afecta los recursos económicos o patrimoniales de la mujer y puede ser desde la perturbación de la propiedad, de los bienes, de la persona, la sustracción o destrucción de objetos o documentos personales o derechos de propiedad, la limitación de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas, el control de ingresos, controlar cuánto cobra la mujer, en qué lo va a gastar, por ejemplo, el salario, un salario menor por tareas de igual valor, o sea, se estima en Argentina que la brecha salarial es del 29%, es decir, que las mujeres en Argentina en promedio ganan el 29% menos que sus pares masculinos ante un trabajo de igual valor. Contaba un abogado, amigo, que le había tocado el caso de una mujer que se había separado de su pareja. Resulta que su pareja varón, durante años anteriores, había pasado todos los bienes de la sociedad conyugal a nombre de una amante que él tenía. Entonces, cuando decidieron divorciarse, la mujer se quedó sin bienes para dividir y se quedó en la nada, sobre todo teniendo en cuenta que ella era ama de casa y se había dedicado a cuidar a los hijos e hijas y a realizar las tareas dentro del hogar. Este tipo de violencia es una violencia económica y patrimonial. La violencia simbólica es una violencia muy invisibilizada, pero no por eso tiene menor incidencia dentro de la sociedad. La ley nos dice que la violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, íconos, reproduzca la dominación, desigualdad, disminución de las relaciones, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La violencia simbólica nos dice entonces que es la que se difunde a través de patrones estereotipados de conducta y normaliza o naturaliza situaciones de discriminación o violencia dentro de la sociedad. La violencia simbólica muchas veces no la vemos, no la detectamos como tal, la vemos absolutamente como normal muchas veces, pero es la que va avalando ciertos comportamientos socialmente aceptados y que muchas veces sostienen el resto de los tipos de violencia contra las mujeres. Porque, por ejemplo, la violencia simbólica está muy relacionada también a los medios masivos de comunicación, sobre todo hoy, que a través de Internet, de la globalización, de las redes sociales, la televisión, todos estos dispositivos de socialización tienen mucha influencia dentro de la sociedad y dentro de la forma en que interpretamos lo que es normal o lo que no es normal. Entonces, esta violencia simbólica, sí, va a ver como normal situaciones discriminatorias, va a funcionar como un dispositivo de reproducción de desigualdades sociales. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, sobre todo en la modalidad de violencia mediática,
pero por ejemplo hay propagandas o publicidades que cosifican a la mujer o que normalizan tratos discriminatorios. Bueno, es importante empezar a visibilizar este tipo de violencia que parece invisible, pero que muchas veces sustenta o normaliza el resto de los tipos de violencia, porque lo vamos viendo como normal. Y los medios de comunicación, las redes sociales, son dispositivos de socialización. La violencia política es el último tipo de violencia que se agregó a la ley a través de una modificatoria y habla de un tipo de violencia que busca menoscabar u obstaculizar el derecho a la participación política de la mujer y el derecho a una vida política libre de violencia. Esta es la violencia de tipo política. Es la que muchas veces viven las representantes democráticas dentro de los estados para poder desenvolverse, digamos, y vivir sus derechos dentro de los ámbitos políticos. Y puede suceder dentro de un partido político o en distintas esferas de la vida social, pero que tienen que ver con un tipo de violencia que obstaculiza los derechos de la mujer a una vida libre de violencia dentro de los ámbitos políticos, independientemente del lugar físico donde esto sucede. Y después la ley nos habla de 8 modalidades de violencia, es decir, que las modalidades vienen a ser los lugares o las formas en que esos 6 tipos de violencia se dan en la sociedad. Y son 8. La violencia doméstica, institucional, laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en el espacio público y la violencia público-política. Vamos a ir viendo cada una de estas 8 modalidades, a ver qué significa cada una. La violencia doméstica es por ahí la más difundida. Y nos dice la ley que esta modalidad de violencia, la violencia doméstica, es ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, o la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho pleno al desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye relaciones vigentes o finalizadas y no es requisito la convivencia. De esto hablamos cuando hablamos de violencia doméstica. Es la ejercida por un integrante del grupo familiar, es independiente del lugar físico donde ocurra, puede ocurrir en la calle, dentro del hogar o en otro lugar, y va a incluir relaciones que están en el presente o que finalizaron, relaciones de pareja, por ejemplo, y no es requisito la convivencia. Se estima que 87.000 mujeres asesinadas globalmente en el 2017, de ellas más de la mitad, del 58%, fueron asesinadas en manos de sus parejas o miembros familiares. Por esto que la violencia de género en el ámbito doméstico resuena tanto, porque las estadísticas nos muestran datos alarmantes. Y por eso, entre las estadísticas de ONU Mujeres, se habló de que muchos países tuvieron que generar estrategias para la atención de casos de violencia de género porque se dispararon durante la pandemia del COVID. Claro, había muchas mujeres que no podían salir por la situación de pandemia y resulta que estaban encerradas con el agresor. 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Datos alarmantes que muestran esta modalidad de violencia en el ámbito doméstico. Y cuando se habla de la violencia de género en el ámbito doméstico, se habla muchas veces de lo que se denomina el círculo de la violencia. Este círculo de la violencia un poco es como que muestra rasgos generales cómo se desenvuelve este tipo de violencia dentro del ámbito doméstico y parte de 3 etapas fundamentales.
La etapa de acumulación de tensión, la de agresión y de la luna de miel. La acumulación de tensión es cuando, por ejemplo, en una pareja heterosexual, empiezan a suceder distintas situaciones en las cuales se nota que el varón se va enojando cada vez más, va disparando cada vez más reacciones más agresivas eh, y va generando esta denominada acumulación de tensión. Por ejemplo, ante una situación que podría parecer insignificante, puede haber un enojo desmedido, insultos, todas estas situaciones que van generando una situación de tensión. Luego de esta etapa surge una etapa de agresión, de explosión de la violencia, en donde ya hay una cuestión más física, más fuerte sobre esa explosión de la violencia. Y luego de esta explosión de violencia le suele suceder una etapa que se denomina la de luna de miel. El varón se acerca a la mujer y le pide perdón, le dice que eso no va a pasar, le dice, pero mira cómo me pones, es tu culpa, pero yo voy a cambiar. Esa es una etapa en la que se denomina luna de miel. Digamos, este ciclo de la violencia ha sido estudiado en diferentes casos de violencia de género en el ámbito doméstico y se han podido, bueno, establecer estas tres etapas dentro de, que suceden muchas veces dentro de la violencia doméstica para poder empezar a visualizarlas como etapas. Y también visualizar que, como justamente tiene el nombre, es un ciclo, porque estas etapas cada vez se agravan más en cuanto a la fuerza que tiene la violencia dentro de la relación. Por eso se habla de un ciclo, es un círculo vicioso. Violencia institucional, la segunda modalidad de violencia que nombra nuestra ley. Nuestra ley dice que la violencia institucional es la realizada por los y las funcionarias y funcionarios públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública. Es decir, este tipo de violencia se ejerce por agentes de instituciones públicas y tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y en la sociedad civil. Es decir, que esta modalidad de violencia, que es ejercida por agentes de instituciones públicas, nos dice la ley que va a buscar retardar, obstaculizar o impedir el acceso de las mujeres a sus derechos. Y pensemos, por ejemplo, en una mujer que ha sufrido durante años violencia en la pareja y que un día decide ir a una comisaría a denunciar a su pareja. Y resulta que en esta institución pública se encuentra con agentes estatales que deslegitiman su testimonio, que la tratan mal, que la ridiculizan. Esta modalidad de violencia sería modalidad institucional, que justamente busca retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas. Violencia laboral, la tercera modalidad. Discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, es la que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público y privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física o la realización de un test de embarazo dentro del ámbito laboral. Constituye también violencia quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr la exclusión laboral. La violencia en la modalidad laboral, que muchas veces es muy difícil de probar ante los organismos del Estado. Y acá, bueno, tenemos esta brecha salarial que nombrábamos antes,
entre varones y mujeres en Argentina. Esta es, según datos del 2017, que los varones ganan 129% más que las mujeres por un trabajo de igual valor. Y esto de la brecha salarial muchas veces se camufla, porque tal vez la mujer y el varón dentro de una misma institución, dentro de una misma empresa, dentro de una misma organización, realizan las mismas tareas, pero resulta que al varón lo nombran como jefe o director y a la mujer no. O sea que esta brecha salarial muchas veces se camufla. Y respecto a esta situación, muchos estados, sobre todo de Europa, Europa más en el norte, por ejemplo, que tienen legislaciones más avanzadas sobre igualdad de género, o por ejemplo España, han sancionado normativas específicas que, por ejemplo, obligan a las empresas a justificar las diferencias salariales entre varones y mujeres para poder disminuir esta brecha salarial que se ve reflejada en estadísticas de los países de todo el mundo. Participación femenina en la gerencia superior y media, acá vemos unas estadísticas. Vemos cómo básicamente ningún país en este gráfico logra llegar al 50% de la participación femenina en la gerencia superior y media de las distintas organizaciones. Es decir, que por más de que las mujeres participen en los mercados laborales y en las distintas organizaciones, los cargos de jefatura y dirección siguen mayoritariamente ocupados por varones, y muchas veces, la mayoría, sin una justificación de esta situación. Es decir, que muchas veces no se basa en estudios, en experiencia laboral y demás, sino que son estos sesgos inconscientes que todavía acarreamos como sociedad y como personas, que normalizan que los varones son más aptos para este tipo de cargos directivos, dejando a las mujeres, digamos, en la base de la pirámide de la autoridad de las organizaciones. Participación en puestos de dirección. Este es está basada en estadísticas de Argentina del 2017. Jerarquía de la ocupación principal por género. Nos muestra que de una base de personas asalariadas, casi el 55% serían varones, casi un poquito más del 45% serían mujeres, pero sin embargo, al ir ascendiendo en esta pirámide de autoridad dentro de las organizaciones, los varones son los que ocupan alrededor del 70% de los cargos de jefaturas y direcciones en Argentina. Cuarta modalidad de violencia contra las mujeres, la violencia contra la libertad reproductiva. La ley nos dice que esta violencia es aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Por ejemplo, para dar dentro de esta modalidad de violencia, muchas veces ocurre en casos de parejas violentas que los varones no les permiten a la mujer tomar pastillas anticonceptivas o tener algún método de protección durante las relaciones sexuales. Esto es un tipo de violencia contra la libertad reproductiva que se escucha mucho en casos de violencia de género en el ámbito doméstico, que el varón no le permite a la mujer tomar pastillas anticonceptivas o no quiere cuidarse durante la relación sexual, y esto claramente obstaculiza y vulnera la decisión, la libre decisión que debe tener la mujer sobre la cantidad de embarazos que tenga o el intervalo entre ellos. La violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud, este personal puede ser varones o mujeres, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de procesos naturales, de conformidad con la ley 25.520. La violencia obstétrica es la que se da en una situación que viven las mujeres y que son más delicadas o que tienen mucha vulnerabilidad, que es cuando las mujeres están por dar a luz a un hijo o hija, o
necesitan atención de salud porque están en una situación de embarazo. Y es la que ejerce el personal de salud a través del trato deshumanizado, uso de medicalización y patologización de procesos naturales. Este tipo de violencia muchas veces también está muy normalizado por el personal de salud y es por eso que es importante trabajar dentro de los organismos que brindan servicios de salud para que eh, las personas que trabajan en estos servicios, digamos, brinden un servicio con perspectiva de género o humanizado. Acá en este gráfico es interesante porque nombra las prácticas y o situaciones o condiciones de atención que incurren en violencia obstétrica. La mayoría de las mujeres que han estado en situaciones de violencia obstétrica la han sufrido a través de trato deshumanizado, maltrato hacia las mujeres en cuanto a los servicios de salud. Un gran porcentaje también ha sufrido violencia obstétrica por falta de información. De repente no les dicen todas las opciones que tienen para poder disponer, digamos, de la decisión más adecuada, de la decisión que decía la mujer respecto al parto, por ejemplo. Negar acompañante cuando la mujer da luz. Por ejemplo, otra de las situaciones de violencia obstétrica que suceden es cuando se realizan cesáreas que no son necesarias, cuando hay una medicalización o patologización de cuestiones que son naturales dentro del cuerpo de las mujeres, una violación a la privacidad o a la intimidad de la mujer, problemas edilicios también se nombran como violencia obstétrica. Todas estas son situaciones o prácticas que incurren en violencia obstétrica. Violencia mediática. La violencia mediática se trata de la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra. Este tipo de violencia mediática, por ahí muchas veces la podemos asociar a la violencia simbólica, justamente por este poder de socialización que tienen los medios masivos de comunicación, de ver como normales ciertas situaciones. Acá tenemos ejemplos de esta modalidad de violencia. Estas son dos publicidades, una de una cerveza y otro de elementos de cocina. La primera es aberrante, esta publicidad de cerveza dice, perdón por buscar el roce arriba del bondi. Lo que busca esta modalidad de violencia y el tipo de violencia simbólico es justamente empezar a preguntarles qué mensaje hay detrás de los mensajes, qué mensaje hay detrás de estas íconos, de estos signos, de estas publicidades, de estas propagandas que se difunden. ¿Qué mensaje hay detrás? Si nos ponemos a pensar en esta publicidad de cerveza, no es que solamente está buscando vender más cerveza, que sería, digamos, el mensaje más inmediato y obvio. De fondo está normalizando, naturalizando una situación de acoso sexual contra las mujeres. Perdón por buscar el roce arriba del bondi. Está normalizando, está haciendo que veamos como normal una situación que es violencia sexual. Hacelo fácil, dice esta otra publicidad. Sale una mujer, como en la gran mayoría de todas las publicidades de limpieza o de herramientas del hogar, y si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué mensaje hay detrás de esta publicidad?
primer mensaje, el inmediato y obvio sería, bueno, quiere vender estos electrodomésticos de cocina y principalmente a las mujeres, porque sale una mujer, digamos, en la imagen. Pero si nos preguntamos qué mensaje hay detrás, nos damos cuenta que si la gran mayoría de las publicidades relacionan elementos de limpieza, elementos del cuidado del hogar, de la cocina, a las imágenes de las mujeres, es como que normaliza esa situación de que las mujeres son las encargadas de realizar esas tareas dentro del hogar. Entonces, de una manera invisible, está actuando como un dispositivo de socialización y de normalización de actividades como si pertenecieran exclusivamente al ámbito de lo femenino, porque son muy pocas este tipo de publicidades sobre elementos de limpieza, sobre electrodomésticos de cocina, que, por ejemplo, colocan a un varón como usuario o como comprador de estos elementos. Séptima modalidad de violencia contra las mujeres, la violencia en el espacio público. Es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o pertenencia o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Acá la imagen dice, déjame caminar por la calle tranquila. Esta situación que muchas veces también vemos como normal las mujeres, que se vive a diario, pero si nos preguntamos si alguna vez o cuántas veces cada una de las mujeres hemos vivido esta modalidad de violencia en el espacio público, realmente tomaríamos conciencia de que hemos normalizado demasiado esta forma de violencia. El ir caminando por la calle y que te griten cosas, que te empiecen a perseguir, que te toquen cuando vas a subir al micro, o esta situación que normalizaba la publicidad que veíamos recién, roces arriba del bondi, o sea, acoso sexual arriba de los medios de transporte. Bueno, todas estas situaciones que no detectamos muchas veces como violencia son demasiado comunes en nuestra sociedad. Y la última modalidad de violencia de la cual habla la ley 26.485 es la violencia pública política. Y nos dice que es aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impide o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres. Veíamos en las estadísticas que nombrábamos que la mayoría de las mujeres parlamentarias entrevistadas en esa encuesta habían recibido algún tipo de maltrato psicológico que tenía que ver con el libre desenvolvimiento de su vida en ámbitos políticos. Y esta modalidad de violencia público-política que se puede dar en sindicatos, en partidos políticos, en distintos lugares, nos marca una forma de política que también, una forma de violencia que también muchas veces se ha normalizado naturaleza. Por ejemplo, en muchos encuentros hay mujeres que se dedican al ámbito político que han nombrado que durante, por ejemplo, reuniones de personas que dirigen partidos políticos, resulta que las realizan en horas de noche, muy tardes, cuando las mujeres que son parte de esos partidos políticos y también son decisoras políticas, tienen menores posibilidades de acceder a esas reuniones en ese horario porque justamente las tareas del hogar siguen recayendo sobre las mujeres en nuestra sociedad.
Otra forma, otro ejemplo de esta modalidad de violencia puede ser el ridiculizar a una mujer que es dirigente de un partido político o de un sindicato solamente por razones de sexo o género. Son violencias que muchas veces están camufladas. Justamente por esta forma de violencia es que en Argentina se sancionó en los 90 la ley de cupo, que lo que hacía era poner un mínimo a las personas que integraran las listas para el acceso a cargos directivos, a cargos electivos. Y este 30% de nombres tenía que ser mujeres porque a pesar de que las mujeres teníamos el derecho a participar libremente en la vida política, a ser elegidas como representantes del gobierno democrático, las mujeres seguían siendo muy pocas dentro de la participación de las mujeres, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Entonces, no pasaban ni siquiera, pero siendo generosa, ni siquiera el 10% del porcentaje de personas que ocupaban la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, acá existía una discrepancia entre un derecho, digamos, que era estaba establecido en la legislación, las mujeres podíamos votar y podíamos ser votadas, pero en los hechos las mujeres no accedían a esos cargos, por eso se sancionó esta ley de cupo y hace poco, unos pocos años, también la ley de paridad que prevé que el 50% de las listas electivas para los cargos democráticos estén ocupados por mujeres, porque justamente muchas veces avanza la legislación y por más de que las mujeres sí tuviéramos el derecho y tenemos el derecho a votar y a ser votadas, en la realidad la vida cultural, cotidiana, las costumbres hacen que haya muchísimo más obstáculos para las mujeres que para los varones en estos ámbitos políticos. Muchas gracias.